Shalom, shalom, amados. Bendiciones a todos. Bienvenidos a esta nueva sección de la parashá número 22 que nos corresponde en esta semana. Sean todos bienvenidos. Póngase cómodo, pero tampoco no muy cómodo, ¿no? Tenemos que estar atentos. Ahí pendientes de lo que el Eterno va a hablar a nuestras vidas en esta noche y para poder ir creciendo todos los días tenemos que estudiar aún más. Quiero que todos cojan sus apuntes ahora que estamos antes de arrancar, antes de orar, para que no se distraiga y no ponga nada, se le pueda perder en un momentito que podamos distraernos, no pierda la atención que tenemos que poner en este estudio y los invito a que en esa misma reverencia podamos dar y exaltar al Eterno, siempre invitándole que vaya a ver al canal de YouTube de nuestra Quejilá de Barcelona, MP Bosque Clama, y ahí están todos los videos que si usted se los quiere volver a repasar para poder entender, para coger notas, usted pueda ir y ver los videos que están de la semana. Vamos a exaltar al Eterno y a dejar que Él sea el que nos hable en este día y que nos sea bendiciendo, porque Él es el más interesado a que nosotros podamos entrar a esa promesa y que podamos ser bendecidos como su pueblo santo. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo. Te damos las gracias, Adonai, por este inmenso amor, esta inmensa misericordia y gracia que tú nos has puesto desde el inicio, la gracia de tu bondad y de tu misericordia, la gracia que sobreabunda a todos nosotros, ha estado desde el principio. Y te damos las gracias porque sin ti no hubiéramos podido alcanzar o merecer algo en esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Eterno, porque de nuestra boca solamente tiene que salir de nosotros la exaltación hacia tu nombre, Kadosh. Hacia tu nombre, Kadosh. Gracias, Adonai, porque estamos aquí reunidos con nuestros hermanos por Zoom y aquellos que nos verán, Adonai, seas tú bendiciendo a cada uno de ellos, seas tú tratando a cada corazón conforme a su necesidad. Que seas tú renovando las fuerzas a aquel que está cansado, que seas tú levantando a aquel que está débil, seas tú, Adonai, dándole fuerzas al que todavía no te ha encontrado y que pueda llegar a ese momento que tú ya has marcado en nuestras vidas. Tú has marcado en nuestras vidas y te damos las gracias por esa oportunidad, porque cada uno de nosotros es poco lo que nosotros hacemos delante de tu presencia, pero queremos ser sinceros, queremos que nuestro corazón sea siempre sediento y sea siempre deseando que cada día podamos hacer lo mejor para ti, Adonai. Gracias por esas almas que verán después este video. Seas tú usando la vida, usando a cada una de ellos. Seas tú, Adonai, poniendo en cada corazón el amor que nosotros tenemos que tener a tu bendita palabra. Gracias, Adonai, porque tú pondrás las palabras correctas en la boca de nuestra hermana que nos trae la enseñanza del día de hoy. Úsala grandemente, que sea tu Ruach HaKodesh, dando palabra para nuestras vidas. No queremos palabras de hombre, sino que solamente queremos las palabras que vienen de ti, de tu inmenso corazón. Gracias, Adonai. Te pedimos que seas tú enmudeciendo todo espíritu contrario, que no exalte tu nombre. Gracias, Adonai. En el nombre de Yahshua te bendecimos. Amén y amén. Adelante, mi amada. Shalom, shalom, hermanos. Continuamos a bendecir el nombre del Eterno porque, como decía la pastora, es muy bueno. Y su compasión a través de su palabra la podemos ver porque nos permite conocer día tras día a través de las diferentes parashot
nos permite conocer cómo Él desea que nosotros le agrademos y cómo es verdaderamente su corazón, fuera de las doctrinas, fuera de pensamiento de hombres, sino verdaderamente lo que es Él. Así que todos hagamos esta oración de exaltación y bendición a su nombre, que dice, Barut et Yudhebaje Hameborat, bendecida Yahweh el bendito. Barut Yudhebaje Hameborat Leolat Baet, bendito es Yahweh, quien es bendito por toda la eternidad. Amén. Y seguimos con la bendición por la Torá, que dice, Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baru ata Adonai noten haTorah. Bendito es usted, Yod-Heh-Vah-Heh, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha escogido entre todas las naciones, entre todos los pueblos, y nos ha dado su preciosa Torah. Bendito es usted, eterno, dador de la Torah. Amén. Así que iniciamos con esta nueva parashá que se llama Vayakhel, que es un poquito complicada de pronunciar, pero ahí vamos aprendiendo todo el hebreo. Y es la parashá número 22, que lo que significa es y congregó. Así que iniciamos la Saliyot de la Torá para esta semana de estudiar, que ya hemos debido de estar estudiándola el domingo, leyéndola al menos para tener un poco el entendimiento de qué cosa se va a hablar hoy. Inicia desde Shemot 35, verso 1, hasta el verso 30, hasta el capítulo 38, verso 20. Y en la Haftará tenemos Primera de Reyes, capítulo 7, verso 40 y 50 para los askenazí. Y tenemos para los sefardí el capítulo 7, verso 13 y 26. Si alguien se pregunta quiénes son o qué es los askenazí y los sefardí, pues son los hermanos judíos que fueron esparcidos. Los askenazí son aquellos que están o que se fueron para el norte de Europa, y los sefardí son aquellos que estuvieron por mucho tiempo y que todavía continúan en España, y de ahí se difundieron para toda América Latina y América del Norte también. Así que los escritos apostólicos tenemos Lucas capítulo 22, verso 47 hasta el capítulo 24, verso 53. Algo también de notar es que el Haftará nosotros usamos siempre los escritos que usan también los hermanos sefardí. Ok, así que continuemos. Aquí tenemos algunas imágenes de todo lo que acontecerá durante esta parasha. E iniciamos con los puntos, como siempre, el capítulo 35. Tenemos a Moshe reuniendo toda la cajal o congregación. Tenemos también una ordenanza o la ordenanza sobre el Shabbat. Tenemos también nuevamente ordenanzas de Terumá, las ropas de Aarón, para sus hijos también, y todo lo concerniente a los utensilios del Mishkan y todo lo que se iba a usar para el Mishkan, obviamente. Tenemos también el trabajo del pueblo como Terumá. También se vuelve a mencionar a Bezalel y a Oholiab. Y en el capítulo 36 tenemos la construcción del Mishkan por parte de los sabios. Y luego también tenemos un hecho muy interesante, que se restringe traer más ofrendas al Mishkan. Así que sigamos viendo, estas eran las ropas de Aarón que ya habíamos estudiado. En el capítulo 37 tenemos la construcción del mobiliario del Mishkan, es decir, el arca, la mesa de los panes, la menorá y el altar de incienso. En el capítulo 38 tenemos el altar para las ofrendas, el altar de bronce, y también tenemos todo lo concerniente al atrio. Así que iniciamos con la gematría de Vayagel. Es un poquito difícil de pronunciar, pero ahí vamos. Como siempre, sobre todo para los hermanos que por primera vez se conectan, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, al contrario de lo que nosotros estamos acostumbrados, y cada consonante tiene un valor numérico y también tiene diferentes significados, de los cuales uno es un antónimo. Así que nosotros en la reducción o en la gematría usamos el valor numérico de cada consonante, y la primera consonante que tenemos es la Bat, que es la número 6. También tenemos la Yud, que es la número 10. Tenemos la Kuf o Kof, que es la número 100. Y la He o He,
que es la número 5, y la Lamed, que tiene un valor numérico de 30. Así que haciendo toda la sumatoria de la palabra Bayakhel, tenemos 151. Y haciendo la reducción, obviamente llegamos al número 7, porque 1 más 5 más 1 es 7. Así que para este valor numérico tenemos esta consonante que se llama Sain. ¿Ok? Así que vamos a ver qué es lo que significa esta consonante y lo vamos a llevar ahorita desde el pictográfico para que todos entendamos un poquito más. Esta consonante Sayin es muy interesante y en el pictográfico, que es lo más antiguo, como los jeroglíficos, es este dibujito de aquí que lo que en realidad es un arado. Y obviamente también simboliza una espada. También uno de sus significados es corona. También obviamente sostener y alimentar, porque como le decíamos, decíamos al inicio, esto de aquí se parece mucho al arado, que sirve para obviamente el sustento y el alimento del hombre. Y también significa perfección. Y aquí tenemos el arado, pero también la perfección. ¿Cuál es la corona de la creación? El Shabbat. La perfección, el Shabbat. Así que, como le decía, esta consonante tiene un valor numérico de 7. Entonces, ¿qué es lo que la gematría y el pictográfico de dicha gematría nos está mostrando? Nos muestra que la corona de la creación, es decir, el Shabbat, es el día en el cual la espada de doble filo, que es la Torá, nos alimenta. El día en que nos sustenta con aún mayor plenitud o abundancia, podemos decirlo. Es el día en el que el Eterno, a través de su Torah, nos perfecciona. Es el día en que el Eterno apartó y hizo separado, lo hizo Kadosh, para que su pueblo se presentara delante de él, delante de ese Melech, delante de ese Padre. Así que sigamos, porque es muy interesante cómo el Eterno en esta parashá nos va a llevar hacia el Shabbat. En el pictográfico de toda la palabra en sí, que es Bayakhel, tenemos la bat, que es este clavo en el pictográfico y significa ello. Para esto estoy tomando dos palabras, clavo y representa al hombre, porque es el número 6. Obviamente cuando se refiere al clavo también se representa a Mashiach. La yud, que es esta palabrita de aquí, o este pictográfico, es un brazo y significa mano, también diestra, y representa al Mashiach. Y todas las diferentes significados que ven aquí. Y la kuf, que es algo nuevo que estamos viendo, que es esto de aquí, que es en realidad es el horizonte o el atardecer, y está relacionado al tiempo. Obviamente el tiempo, antiguamente no existían relojes, así que se usaba para poder medir el tiempo, se usaba el atardecer, el día y la noche, ¿verdad? Se podía distinguir de acuerdo a la caída del sol. Y también está muy relacionado a la Kedushá, porque como ven, existen solamente dos palabras en todo el Aleph Bet, que son separadas, y aquí las tenemos a las dos. La Kuf, que es separada, que también representa la Kedushá, es una consonante que hace entender también que así el Eterno es separado de aquello que no es correspondiente a Él. También es una palabra que nos muestra que la mano del Eterno está sobre su pueblo, para protección, para sustento, para todo beneficio. Así que es una palabra muy preciosa y muy interesante para estudiar. Es una consonante, perdón, no palabra. Y seguimos con la Hei, que es este hombrecito que ya lo conocemos bastante bien, que significa revelación, gracia, soplo de vida y los otros significados que vemos ahí. Y la Lamed, que es este callado, que obviamente significa callado, torre elevada, aprender, y Melech. Entonces, ¿qué estamos viendo desde el pictográfico de Bayakhel? Estamos viendo que todo hombre que decide guardar el Shabbat está conectado a la diestra del Eterno, está conectado a Mashiach. Y es interesante porque vemos que a través de esta Kuf, este tiempo o este espacio Kadosh trae revelación, trae gracia, pero sobre todo trae el soplo de vida para el hombre, o sea, es decir, el Ruach HaKodesh.
trae sobre aquellos que verdaderamente guardan el Shabbat, como les decía, como Kadosh, no como cualquier día. Entonces vemos que no simplemente esto, sino que el Lamed nos está mostrando que el mismo Melech, es decir, el rey, es el que guía con su callado. Y hay muchos versos que hablan de que su pueblo Israel son ovejas de su prado, que su pueblo Israel son ovejas del pastor, quien es Mashiach, quien es Yahshua. Entonces vemos cómo ya el pictográfico nos continúa a hablar de este Shabbat y de lo importante y de la manifestación que tiene para aquel que lo guarda. Así que continuemos porque no es casualidad que ya hemos visto esto. La Aliyá 1 inicia en Shemot, capítulo 35, verso 1, hasta el capítulo 38, 20, perdonen, hasta el verso 20. Del 35, 1 al verso 20. Aquí se me saltó dos números. Bueno, empecemos con el verso 1. Dice, Moshe reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo a ellos, estas son las cosas que Adonai les ha ordenado hacer. Entonces, es interesante porque aquí desde el hebreo, y este es todo el verso en hebreo, pero vamos a tomar solamente ahora, vamos a ir por pedazos, vamos a tomar esta parte subrayada en verde, porque lo que dice es, Vayakhel Moshe et kol Edot, perdón, Edat Benei Israel. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que congregó Moshe a todos los testigos, hijos de Israel. Eso es lo que dice el hebreo textualmente. Entonces, para esto vamos a tomar dos palabras, que es esta de aquí, la Vayakhel, y vamos a tomar también esta palabra que no está traducida en el español y que significa testigo. Y vamos a un poquito profundizar en ello. Entonces vayamos a la palabra Vayakhel, que es esta de aquí y que viene de la raíz Cajal, que es en el Strong 6950. Y es interesante, no sé si ya la habían escuchado, pero la palabra Cajal significa congregación, también significa asamblea. Y yo no sé si a ustedes, pero a mí sí me enseñaron, y creo que es algo que siempre nos enseñan en el campamento, nos habían enseñado en el campamento pasado, es que la iglesia de la cual proviene, tenemos la palabra iglesia en español, y esta palabra proviene del griego eclesia, que es esta de aquí, que es la G 1577, que significa iglesia, obviamente, que viene de ahí, es de esta palabra en griego, pero es interesante porque la palabra iglesia como tal no solamente, no simplemente habla de congregación, sino habla de un lugar, es decir, del edificio como tal, como nos habían enseñado. Vamos a la iglesia, todo el mundo se recuerda el edificio, ¿verdad? No decían vamos a congregarnos, sino vamos a la iglesia. Y esta palabra es interesante porque uno de sus significados, como lo tienen aquí, dice cualquier reunión o multitud de hombres reunidos por casualidad tumultuosamente, o sea, sin orden y sin un propósito. Pero vamos a ver que también nos habían enseñado que la iglesia, ¿dónde se origina la iglesia? Nos habían enseñado que la iglesia se originaba en Hechos 2, ¿verdad? Cuando en el día de Pentecostés baja el Espíritu Santo y va sobre todos ellos y empiezan a hablar en lenguas. Nos habían enseñado que ahí iniciaba la iglesia. Sin embargo, esta palabra iglesia que pierde su verdadero significado al ser traducido del hebreo, vamos a ver que no es así, sino que la verdadera Kehilá o la Cajal existió desde que el Eterno escogió a Israel. Y esta es la verdadera Cajal o iglesia, entre comillas, si queremos decirle, que el Eterno escogió y que ningún hombre, ni ninguna doctrina, ni ninguna denominación puede cambiar, porque es el Eterno mismo que apartó. Entonces, como les decía, esta es la supuesta iglesia, aquí en dibujito, pero en realidad se refiere a aquellos que hacen parte
no al edificio como tal, no ni siquiera las reuniones que se pueden hacer, porque ahora sabemos que se hacen reuniones sin siquiera mencionar a Mashiach, ni siquiera a Jesús ahora. Pero vamos a ver que el Eterno tiene mucho, tiene un propósito de por qué esta parasha se llama Vayagel, que significa y congregó, ¿ok? Entonces sigamos la segunda parte, que era la siguiente palabra, que era la de edad, que significa testigo, que viene de la raíz ed, del H5707, que significa testigo. Y es interesante porque esta palabra significa testimonio, evidencia, testigo. Entonces, ¿de qué habían sido testigos el pueblo de Israel, nuestros antepasados? ¿De qué habían sido testigos? Acabamos de terminar la parashá pasada. ¿Y qué había sucedido? Pues había sucedido lo del becerro de oro. Entonces ellos habían sido testigos de todo ello, de la infidelidad del pueblo, pero también habían sido testigos de la misericordia del Eterno, porque recordemos, y aquí también cae otra escama de nuestros ojos, o una escama que teníamos cuando se decía que el pacto, que el nuevo pacto está en el Nuevo Testamento, cuando en realidad vemos que aquí el Eterno estaba ya renovando nuevamente el pacto, y lo habíamos estudiado ya en la parashá pasada, en el verso Éxodo 34:10, cuando el Eterno le mostró la misericordia al pueblo y volvió a renovar su pacto. Entonces, si continuemos, porque esta palabra es muy importante. Mírenla bien, et, que tiene la ayin y la dalet, que es esta de aquí, la de en medio. Mírenla bien porque la vamos ahorita vamos a verla en profundidad. ¿Será que nosotros también somos testigos de algo? ¿Será que el Eterno nos dice que somos testigos de algo? Pues yo les dejo aquí de tarea que vayan a leer Deuteronomio 29:15, porque habla de que Él, el Eterno, el día en que hizo pacto con Israel en el desierto, también hizo pacto con aquellos que no estuvimos ahí. Así que espero que hagan su tarea. Pero hay algo interesante porque en el Shema, que se le escucha a Israel, también tenemos estas dos palabras, y hay en el hebreo original, en la Torá original, son pocas las palabras que están o muy grandes o tienen algo diferente, porque todo el hebreo es lineal. Pero aquí hay dos, las dos consonantes que ven aquí, la ayin y la dalet, están más grandes, porque nos hacen entender de que nosotros al decir el Shema somos testigos cuando lo declaramos. ¿Y qué significa declarar? Declarar significa una exposición bajo juramento realizada por un testigo. Entonces, como les decía, cada día nosotros al decir el Shema, somos testigos en esta tierra ante toda la creación de que el Eterno es uno solo y que es nuestro Elohim. Y esto es interesante porque lo hacemos al iniciar el Shabbat, lo hacemos durante todo el Shabbat, hacemos el Shema. Entonces nosotros estamos atestiguando y siendo testigos mismos. Y estamos haciendo un juramento de fidelidad, estamos haciendo un juramento de lealtad al pacto del Eterno, a lo que Él hizo por nuestros antepasados y por nosotros, porque somos parte del mismo pueblo. Entonces, al declarar todo esto, tenemos que tener en cuenta, al declarar el Shema, no hacerlo simplemente como una vana repetición, sino tener en cuenta de que inclusive el cielo y la tierra es testigo de lo que estamos diciendo. Y que si nosotros no vivimos una vida correspondiente a lo que estamos diciendo o declarando que es el Shema, pues vamos a ser juzgados también por eso, vamos a ser pesados por eso. Entonces es algo interesante porque dice Shema Israel, Yud He Vahei Eloheinu, Yud He Vahei Ehad. Es decir, que el Eterno es uno, uno solo. Y a mí el Shema, pues a mí me abrió los ojos muchísimo, porque siempre me pregunté, si lo leemos todo completo, el verso 6 de Deuteronomio, veremos que ahí el Eterno nos está dando, como decir, el compendio de cómo vivir para Él y con el prójimo, cómo amar a nuestro prójimo. Entonces es muy importante, también les dejo de tarea eso, que sigan estudiando.
Y seguimos con el verso 35, la parte 1b. Dice, y les dijo a ellos, estas son las cosas que Adonai les ha ordenado hacer. 6 días se trabajará, pero en el séptimo día será un día kadosh para ustedes, un Shabbat de completo descanso en honor a Adonai. Cualquiera que haga algún tipo de trabajo en él será puesto a muerte, no encenderá un fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. Entonces ya sabemos que el séptimo día es el Shabbat, sabemos que es un Shabbat, que es Kodesh o que es Kadosh, que es apartado, apartado para Él, para que nosotros presentemos oraciones, para que nosotros presentemos alabanza, para que nosotros estemos alimentándonos continuamente de su palabra. Es un día muy elevado y de mucha bendición que lo que hagamos va a ser, si estudiamos de los 6 días de la semana hay bendición, pero en el Shabbat el entendimiento, como lo veíamos en el pictográfico, la revelación es mucho mayor y es importante que nosotros dediquemos tiempo a estudiar. Y no solamente eso, sino que también a pasar tiempo con nuestra familia y leer la palabra. Pero bueno, como les decía, ya sabemos que el Shabbat es Kadosh, pero algo interesante cuando dice un Shabbat de completo descanso en honor a Adonai, obviamente no nos está hablando de irnos a dormir en honor a él, obviamente no es eso, pero en el hebreo dice Shabbat, Shabbatón, y es la palabra que está aquí abajo. Y es interesante porque cuando se usa la palabra Shabbat, Shabbatón, se está refiriendo a un Shabbat que empalma con una fiesta, como la vamos a tener ahora en Pesaj, si es que no me equivoco. Cae en un Shabbat y es un Shabbatón porque cae, el Pesaj va a caer en el mismo día del Shabbat. Entonces se vuelve un día muchísimo más elevado, muchísimo más consagrado, muchísimo más apartado. Entonces, como vemos aquí, aunque si aparentemente solo se está hablando del Shabbat, el Eterno también está dando a entender que sus fiestas son importantes y que en su fiesta ningún trabajo se puede hacer, que en su fiesta no se puede encender fuego. Y algo interesante es que encender fuego no simplemente es ir con el encendedor a encender el fuego en la cocina y trabajar, sino que también encender la ira del Eterno. También significa eso desde el hebreo. No encendamos la ira del Eterno en el día del Shabbat, mantengámoslo Kodesh, Kadosh, y no lo profanemos. Así que vayamos a ver también, dice, no encenderá en ninguna de sus casas en Shabbat porque será puesto a muerte. Entonces veamos en el hebreo la palabra muerte, que es mut, y la ven aquí. Es interesante porque esta palabra mut, si nosotros le ponemos un aleph adelante, significa emet, y es verdad, la verdad. Y habíamos visto ya que la aleph, esta consonante que está aquí remarcada, en el pictográfico es esta cabecita de buey. La cabecita de buey, ¿qué significaba? Obviamente todos estos significados, pero tiene, representa a nuestro Elohim, representa a nuestro Mashiach. Entonces, estamos viendo que la muerte es no tener esa Aleph en nuestras vidas, es no tener a Mashiach en nuestras vidas. Entonces está hablando de una muerte no simplemente física, sino espiritual. Y eso lo vemos en Génesis 2:17, cuando dice que más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y sabemos que Adán y Eva no murieron como tal físicamente, pero sí estuvieron separados de la presencia del Eterno. Y eso significa muerte, porque separados de él solo estamos muertos. Y es interesante porque también en Juan 14:6, perdón, Yahshua dice, yo soy el camino, el derech, la verdad, la emet y la vida, la hay, porque nadie viene al Padre excepto a través de él. Entonces vemos cómo él mismo se refiere a esa emet, a esa verdad, que como les decía, es importante que nosotros en el día del Shabbat reconozcamos esto, que Mashiach está por nosotros y con nosotros, y que no debemos hacer nada que profane el Shabbat y que traiga a ira al Eterno. Entonces sigamos Shabbat, el séptimo día. Entonces aquí vamos a hacer como un compendio de todo lo que hemos aprendido en todo este tiempo sobre el Shabbat. El Shabbat es el séptimo día, ¿verdad? Entonces, el Shabbat inicia
Es un espacio de tiempo que inicia al caer el sol y termina al caer el sol. Entonces este espacio de tiempo se vuelve el lugar o el Makon Kadosh, se vuelve ese espacio apartado, ese espacio sagrado que no puede ser profanado. Y es interesante porque ¿qué otro espacio era así, consagrado para la presencia del Eterno? ¿Qué otro espacio era así, apartado para la presencia del Eterno? Perdonen, obviamente el Mishkan, pero vemos que también el Shabbat no inició el día en que lo hizo Moshe con todo el pueblo, sino que está en Génesis, ¿verdad? Desde el inicio de la creación, el Shabbat. Entonces, el Shabbat es un lugar donde el Eterno se puede hacer presente, donde Él desea ser Shakanti, es decir, habitar dentro y alrededor de su pueblo. Y como les decía, es el día en que en el Eterno se entrona, como lo habíamos ya leído en Génesis, cuando dice que Él reposó, lo que quiere significar es que Él se entrona para que su pueblo, para que sus hijos puedan venir delante de Él. Y esto es lo que nosotros hacemos en cada Shabbat. Cada vez que recibimos el Shabbat, que se llama en hebreo es Kabbalat Shabbat, estamos levantando también el Mishkan, estamos levantando este lugar o este espacio sagrado. Y cada vez que nosotros también despedimos el Shabbat, es decir, hacemos Hagdalah, estamos marchando, estamos desmontando el Mishkan y marchando otros 6 días para nuevamente llegar y montar otra vez el Mishkan en nuestras mesas, obviamente. Entonces, vemos que el Shabbat, como les decía, eh, es un espacio sagrado. ¿Por qué? Porque el Eterno no está legado ni al espacio ni al tiempo. Es al contrario, todo el tiempo y los tiempos habitan dentro del Eterno. Entonces el Eterno no está legado a ello. Entonces cada vez que nosotros celebramos Shabbat es como si se abriera un portal, aquel que nos permite estar delante del Eterno. Y recordemos que el Eterno, como ya estábamos hablando en Vayagel, no nos ve como uno solo, sino nos ve como un pueblo. Él cuando nos mira a todos. No nos mira uno por uno, porque si nos mirara uno por uno ya estaríamos fulminados. Entonces Él nos mira como esa cajal, como ese pueblo que Él apartó para sí mismo. Entonces, si el Shabbat es un portal que se abre cada séptimo día, desde el inicio de la creación, desde que Él lo apartó y lo instauró, entonces tenemos a Adán y Eva que celebraron Shabbat. Tenemos a Noah y su familia, tenemos a Isaac y Rebeca, tenemos a Jacob y su familia, tenemos a Abraham, a todo el pueblo de Israel en el desierto, y así todas las generaciones hasta llegar a nosotros. Entonces, imaginémonos, miremos con los ojos del Eterno, porque Él, cuando mira a su pueblo, y si nosotros tenemos el entendimiento de que nuestros padres no están muertos, entonces es como si ese espacio se abriera y Él nos viera junto con ellos. ¿Ok? Y es interesante porque inclusive podríamos decir que Él ve más allá, llega a ver hasta el gran Shabbat milenial que tendremos. Si nosotros, obviamente, que tendremos con nuestros padres, si nosotros nos mantenemos firmes y fieles en la carrera, si nosotros nos mantenemos esforzándonos para llegar hasta ese Shabbat milenial en donde su presencia estará con nosotros para siempre. Entonces, nosotros tenemos que recordar que tenemos que avanzar esta carrera, que tenemos que esforzarnos, ser fuertes y valientes para seguir estudiando su palabra, para seguir reconociendo que no debemos dejar que esa Aleph, que ese Mashiach, que esa cabeza de buey que significa líder, que significa fortaleza, que significa el que va enfrente de nosotros, desaparezca de nuestras vidas, o que nosotros mismos deseemos que esté fuera de nuestras vidas, profanando el Shabbat, porque como les decía, es un lugar apartado. Ya hemos visto que existen diferentes instrucciones de cómo Aarón se tenía que acercar con sus hijos, y veremos aún más que si algo no era cumplido como debía, podían pagar con su vida. Entonces, nosotros, al entender todo esto y tener no simplemente la Torá, sino tener a Mashiach y el Ruach HaKodesh, tenemos mayor demanda
porque no podemos decir que nadie nos enseñó, no podemos decir que no se nos fue dicho, sino que el Eterno mismo a través de su Ruach nos sigue enseñando. Y el Shabbat es un espacio, un lugar sagrado, un Makom Kadosh que tenemos que aprender todos a respetar y a comportarnos dentro de él para no perecer. Así que sigamos en los siguientes versos de Shemot 35 del 4 al 9. Dice que Moshe dijo a toda la congregación de los hijos de Israel: aquí está todo lo que Adonai ha ordenado. Tomen una colecta para Adonai de entre ustedes, cualquiera cuyo corazón le hace dispuesto a traer la ofrenda a Adonai, oro, plata y bronce. Entonces, todos estos versos que vamos a tratar en esta parasha ya la hemos estudiado en diferentes parashot anteriores. Así que, como vemos, les decía que no era casualidad que el Eterno desde la gematría y el pictográfico nos muestra el Shabbat, y no es casualidad que los primeros versos inicien con el Shabbat, porque vamos a ver qué es lo que el Eterno desea que nosotros traigamos también en Shabbat. Dice, tomen una colecta. Lo que dice aquí en realidad en el hebreo es tomen una terumá. Y como habíamos hablado, la terumá es una ofrenda elevada, una ofrenda alzada para Adonai, cualquiera que de voluntad, de corazón lo traiga. Se recuerdan que esa terumá era una ofrenda que la traían, pero con un corazón impulsado por el Ruach HaKodesh, ya lo habíamos estudiado. Entonces, em, como les decía, veamos qué es lo que el Eterno desea o la terumá que Él desea que nosotros traigamos de Shabbat en Shabbat. Y esta es una pregunta que yo me hice y que espero que también todos nosotros nos hagamos, que dice, ¿qué tipo de terumá estamos presentando en Shabbat al Eterno? Pues es importante que nuestras oraciones, nuestra actitud, nuestros pensamientos, aún nuestros sentimientos y las palabras que salen de nuestra boca, las alabanzas, el modo inclusive en el cual recitamos los salmos, sea algo elevado, sea algo de mayor categoría. Si lo hacemos excelente en los días de la semana, pues que en el Shabbat sea de mayor excelencia, de mayor consagración. Y esto es lo que el Eterno quiere, porque, como le decía, es un lugar apartado y no se puede poner delante de ese lugar o ese espacio kadosh, ese espacio santo, consagrado, cualquier cosa. Entonces tenemos que, como les decía al inicio, tenemos que dedicar tiempo para compartir con nuestra familia en el Shabbat acerca de la palabra, porque eso también es una parte de la terumá, para estudiar, porque si no, ¿cómo dejaríamos de ser ese pueblo que perecía por falta de conocimiento? Tenemos que apartar un tiempo para seguir estudiando y conocer ese corazón del Eterno. Pero, ¿qué tipo de terumá estamos dando? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el Seder, las palabras, las oraciones, las exaltaciones no pasan de la hoja que tenemos ahí en el ceder, o verdaderamente las trasladamos a nuestro corazón y la tomamos para sí mismos cada uno, entendiendo cada verso que decimos, cada exaltación que decimos cuando ponemos el vino, cuando ponemos ¿cómo se llama? Los panes, cada cosa que hacemos, la hacemos verdaderamente de todo corazón. O sea, lo decimos exaltando y elevando el nombre del Eterno, o lo decimos simplemente por decir porque se hizo una cosa rutinaria. Esto es importante porque inclusive eso también puede ser una terumá para el Eterno. Y yo aquí quiero ponerles algo que sin duda yo no soy madre, pero creo que la mayor terumá que alguien le puede dar al Eterno son los propios hijos. Y aquí obviamente estamos todos juntitos en el Shabbat, como les decía, la Vayakhel, cuando Moshe reunió, recuerden que cada vez que nosotros nos reunimos, inclusive vía internet, el Eterno nos está viendo a través de todos esos años, a través de todos esos siglos y más allá del tiempo, nos está viendo junto a todos nuestros padres, a todos aquellos de los cuales nosotros estamos estudiando ahora. Y como les decía, la mayor terumá, la mejor ofrenda de elevación grata que uno puede dar al Eterno son los hijos, porque sabemos que
que ok, el Eterno desea el corazón de cada uno, que nosotros se lo demos a Él. Pero ¿qué es lo que ocupa mayormente el espacio o el lugar en el corazón? Son los hijos, sino es decir, que ocupa totalmente todo el corazón. Entonces, es importante que nosotros devolvamos al Eterno lo que le pertenece a Él, porque los hijos son de Él, son bendición de Adonai. Y si nosotros devolvemos al Eterno lo que le pertenece, pues Él lo va a usar para la gloria y honra de su nombre. Y recordemos que estuvo Ana, que dedicó a su pequeño Samuel, ¿verdad? Y cuando lo dedicó, ¿qué fue de él? Fue un gran profeta, el Eterno lo usó con grandeza. Inclusive Abraham, también él hizo terumá desde Isaac, de su hijo. También estuvo Jocabed cuando hizo terumá de Moshe cuando lo dejó en las aguas del río Nilo. Ella también elevó a su hijo a ofrenda a Adonai. Lo mismo hizo Miriam, la madre de nuestro Mashiach Yahshua. También lo dio cuando ella tuvo que soportar todo ese sufrimiento de verlo en la cruz. También lo elevó. Entonces, vemos que al hacerlo, al hacer esta terumá de los hijos dados al Eterno, dados como ofrenda para que Él haga su obra en ellos, no para que los extermine ni para que los consuma, absolutamente no, sino para que Él los tome y haga con ellos como Él desea hacer, porque Él los hizo y Él sabe cuál es el propósito de la vida de cada uno. Entonces, si nosotros damos esa terumá de aquello que ocupa nuestro corazón, el Eterno va a volver a tomar el trono de nuestro corazón y cada cosa va a tener su orden y cada cosa va a ser ordenada. Cada cosa va a tener el verdadero lugar que le corresponde. Esto es muy importante. Yo los invito a que lo hagan porque creo que esto es lo que más el Eterno desea. Ahora que en este tiempo los hijos, y que sabemos que desde siempre, porque lo vimos también con nuestro padre Abraham, ocupan siempre el corazón. Y si nosotros tenemos algo que ocupe el espacio que le corresponde al Eterno, también lo tenemos que entregar en Terumá, porque si recuerdan, por ejemplo, y a mí me impactó mucho cuando yo escuché, porque no había leído, cuando escuché la historia de Eliseo, cuando Elías lo llama, Eliseo se encontraba con sus bueyes. ¿Y qué hizo Eliseo? Sacrificó, ofrendó todos sus bueyes. Entonces, a mí me impactó mucho porque él dejó todo lo que era su vida lo dejó para dedicarse a seguir a un hombre del Eterno, porque sabía que estaba con Adonai. Entonces nosotros también, ¿qué tenemos en nuestro corazón que todavía sigue siendo un buey o un becerro de oro como lo habíamos visto? ¿Qué sigue siendo aquello que impide que nosotros crezcamos o que nuestros hijos, nuestra familia, aún nuestros padres, nuestros hermanos, sea lo que está obstruyendo nuestro corazón, impide que el Eterno haga su voluntad sobre nuestra vida y que nosotros también hagamos la voluntad de Él en nuestras vidas? Yo les invito a que meditemos sobre esto y verdaderamente que en el Shabbat, cuando se hagan las oraciones, yo no tengo hijos, como le decía, pero las hago por mis sobrinos, dediquemos a esos pequeños o no tan pequeños, porque no importa si son menores de edad, son siempre hijos y ocupan siempre el corazón de una madre o de un padre o de una tía, como en mi caso. Entonces dediquémoslos para que el Eterno haga su obra como Él sabe, de la manera que Él sabe, y no nos cansemos de pedir rajen por aquellos que no están en los caminos de Adonai. Así que continuemos en Éxodo 35:10. Uy, perdón. Entonces dice, entonces que todos los artesanos de entre ustedes vengan y hagan todo lo que Adonai ha ordenado. Y aquí vemos que el Eterno habla de que hagan todas las partes del Mishkan, los utensilios del Mishkan, que ya lo hemos estudiado. Pero aquí les recuerdo que aquí en la traducción dice que el Eterno, entonces que todos los artesanos que entre ustedes vengan y hagan todo lo que Adonai ha ordenado. Les recuerdo que aquí en el hebreo decía que todos los sabios de corazón, es decir, todos aquellos que habían sido llenos por el Ruach HaKodesh. Entonces, esto es importante porque el Eterno nos está hablando de que todo aquel sabio de corazón, todo aquel que es lleno del Ruach HaKodesh, haga
un trabajo de terumá, es decir, algo para él, un servicio para el Eterno. Porque este servicio que hicieron estos sabios fue también una teruma, una ofrenda alzada para el Eterno. Entonces, el Eterno aquí nos está hablando que aún el Shabbat, que no se trabaja, y recordemos que los únicos que servían en el Shabbat dentro del Mishkan era Aarón y sus hijos, y estaba permitido. Pero si nosotros nos decimos llamar el pueblo Kadosh del Eterno, real sacerdocio, recordemos que podemos hacer la función de los levitas. No somos ellos, ni podemos tomar su lugar, pero sí hacer la función de qué, de enseñar, por ejemplo, la Torá al pueblo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que llegaría a ser como una terumá delante del Eterno? ¿Cuál es nuestro ministerio o la porción que Adonai ha dado para nosotros? ¿Para qué el Eterno nos ha llamado? Porque dentro de Israel cada uno de nosotros es una pieza clave. Al Eterno no le estorba a ninguno. A veces nosotros mismos somos el estorbo para nosotros mismos por lo que llevamos en nuestro corazón. Pero como les digo, al Eterno no le estorba a ninguno. Ninguno que no esté bajo su voluntad, verdaderamente. Entonces, cada uno de nosotros somos una pieza clave. Tenemos que entrar en la palabra, en su Torá, y permitir que el Ruach de Adonai nos muestre ese trabajo o ese servicio que nosotros tenemos que hacer. Porque como les decía, somos un cuerpo. Y dentro de este cuerpo hay 12 tribus. Y es precioso porque es una diversidad, es completamente una diversidad que el Eterno creó y que la hizo así porque le place. Entonces, yo les he traído aquí este verso o estos versos de Efesios 4, 11, 16, que dice, además, Él dio a algunos el ser emisarios, a otros profetas, a otros proclamadores de las buenas noticias y a algunos pastores y maestros. La tarea de ellos es equipar a los Kadoshim, es decir, a los santos de Yahweh, para la obra de servicio que edifica el cuerpo de Mashiach, hasta que todos lleguemos a la unidad que implica la confianza y el reconocer al Hijo de Yahweh con toda condición de hombre a los niveles de madurez puestos por la perfección del Mashiach. Dice, nosotros ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En cambio, hablando la verdad en amor, con respeto a todos, creceremos dentro de él, que es la cabeza, que es Mashiach, bajo su control. Entonces, todo el cuerpo está siendo ajustado y mantenido, dice, unido con la ayuda de todas las coyunturas y cada miembro actuando para cumplir su función. Así es como el cuerpo crece y se edifica así en amor. Entonces vemos que el Eterno nos está hablando de un orden y de una función. Cada uno de nosotros tenemos una función. Si aún no lo hemos descubierto, hagámoslo. Pidamos al Eterno que nos muestre. Y si nosotros nos permanecemos leyendo su palabra, Él nos lo va a mostrar. Él nos lo va a decir. Pero vemos que aquí dice que cada pieza cumple su función. Es decir, que si mi ojo me sirve para mirar, mi pie no puede desear lo que el ojo hace, ¿verdad? La función, porque cada órgano ha sido hecho precisamente por el Eterno para una función específica y con cualidades específicas, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que dejar que el Eterno nos siga moldeando si aún no sabemos cuál es nuestro servicio dentro de la Quejilá, porque todos tenemos que ser siervos de Adonai, tenemos que ser útiles para su obra, para que así la Quejilá siga creciendo, como dice acá, es que siga edificándose en amor. Entonces, permitamos que dentro del Shabbat aún el Eterno, a través de las pequeñas cosas que podemos hacer para Él, ya sea que estemos en la Quejilá o no, nos use y nos ayude a entender cuál es el propósito o cómo desea que funcionemos dentro de nuestra Quejilá. Y sigamos. En Shemot 35, 14, 18 dice, y la menorá para la luz con sus utensilios, lámpara y aceite para la luz. El altar de incienso con sus varas, el aceite de unción, el incienso fragante, todas las cosas que habíamos visto que eran para todo lo que es el Mishkan, pero yo aquí les he subrayado la menorá para la luz,
porque es importante que recordemos que la luz de la menorá, ¿de dónde venía este fuego? Que era un fuego Kadosh. Era tomado del altar de bronce, y de cómo fue encendido el altar de bronce. Vamos a estudiar que el mismo Eterno encendió ese altar de bronce y que de ahí salían todo el fuego, ya sea para las luminarias o para el altar, inclusive cuando iba a ser transportado, había un fuego que no se podía apagar, que venía de ese altar de bronce que el Eterno mismo encendió. Entonces vemos que es un fuego Kadosh, y dice que la menorá para la luz. Nosotros tenemos que entender que nuestra alma es también una menorá, porque es encendida por Yahshua, es encendida por nuestro Mashiach. Entonces, es importante que nosotros sepamos qué significa la menorá. Si cuando nosotros la ponemos en nuestra mesa de Shabbat, ¿qué es lo que simboliza para nosotros o en qué pensamos o qué nos transmite la menorá cuando nosotros la ponemos ahí? Si es simplemente un adorno o si la tenemos sucia, empolvada, porque recuerden que nuestros hermanos judíos no las ponen en sus casas porque es talmente algo kadosh, algo apartado, que ellos no la ponen en sus mesas ni tienen réplicas. Entonces, nosotros tenemos que reconocer qué tipo de luz alumbra en nuestras vidas. Si nuestra alma tiene esa luz de Mashiach verdaderamente, o que con qué tipo de luz nosotros estamos siendo iluminados y con qué tipo de luz nosotros iluminamos o somos luz para los demás. Si es una luz opaca o es una luz clara y nítida, como lo es el Eterno. Entonces, si nuestro corazón aún no está alineado, pidamos al Eterno que nos llene de su luz. Y esto en Shabbat, si lo hacemos, el Eterno lo va a hacer, porque recuerden que ese día Él está ahí, su presencia está ahí. Y como ven aquí, hay versos en Juan 8:12 cuando dice, Yahshua les habló y les dijo, yo soy la luz del mundo. Todo el que me sigue nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. De la misma manera, ya lo hemos leído muchas veces en el Salmo 119, 105, que dice que la lámpara a mis pies es tu Torah y luz en mi senda. Entonces nos vuelve a recalcar cuán importante es que nosotros apartemos el tiempo para estudiar la Torah, para seguir bajo esa luz preciosa que ilumina nuestro camino. Y en Mateo 5:14-16 dice, ustedes son la luz del mundo. Un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. Igualmente, cuando la gente enciende una lámpara, no la cubren con un tazón, ni la ponen sobre el candelero para que alumbre a todos en la casa, sino que la ponen, perdón, sobre el candelero para que alumbre a todos en la casa. Asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver, ¿qué cosa? Las buenas obras que hacen y alaben a su Padre que está en el cielo. Este verso 16 es muy importante porque nos está diciendo, no vayan y publiquen en Facebook y peleen con todo el mundo que ustedes son de Mashiach o que ustedes son de las nuevas raíces o que ustedes están mal y nosotros bien. No está diciendo eso. Está diciendo que nuestras obras sean obras de justicia, conforme a la justicia de Adonai, conforme a su Torah. ¿Cómo podemos saber qué cosa es justo? Simplemente estudiando su Torah, conociéndolo a él, porque él es rey de justicia. Y no dice para que traigamos alabanza a nuestro nombre, para que digan, uy, qué bonito habla Laura, o uy, qué bonito se comporta. No, dice para que alaben a su Padre, porque toda la gloria y toda la honra es a su nombre, es a Él, no es a nosotros. Todo lo que nosotros, lo poco que sabemos, es porque a Él le place ponerlo en nuestras vidas. Es porque Él nos llena. Nada es nuestro. Entonces, hermanos, recordemos que todo lo que hacemos es para la gloria y la honra de su nombre, para la cabot suya, no para la nuestra. Es importante esto. Y en el siguiente verso, cuando dice las vestiduras para oficiar, para servir en el lugar Makon Kadosh, y las vestiduras Kedoshim para Aarón, el Cohen, y las vestiduras para sus hijos para poder servir en el oficio Cohen. Todo esto lo hemos estudiado detalladamente, pedacito por pedacito, lo hemos visto.
Pero aquí yo les quiero tomar esta parte de las vestiduras y llevarlo siempre al Shabbat. Las vestiduras. Las vestiduras obviamente dan a denotar la importancia que nosotros le damos a un evento. Por ejemplo, si van a una boda, no van a ir con chancletas, ¿verdad? Vamos todos bien vestidos, bien peinaditos, ahí bien bañaditos, bien acicalados. Entonces, o inclusive cuando íbamos a alguna invitación de una cena, nos arreglábamos lo mejor, o nos arreglamos lo mejor posible, ¿verdad? Pero para el Shabbat, ¿será que nosotros también lo tomamos como esta cena preciosa en la cual el Eterno nos invita a su mesa? Porque no es que nosotros los invitamos a Él, es Él quien nos invita, es Él el que apartó el día. Somos nosotros que tenemos el honor y el privilegio de estar en su mesa. Entonces, ¿estamos vestidos correctamente para la ocasión? ¿Estamos vestidos correctamente para la santidad, para la importancia de este evento tan precioso que tenemos cada séptimo día? ¿O nuestra ropa da todavía que desear? Porque recuerden que, miren cómo estaba vestido Aarón, cubierto de arriba hacia abajo. No era que andaba enseñando las piernas o cualquier pedazo de su cuerpo. ¿Por qué? Porque delante del Adón no puede haber eso. Entonces, recordemos también que el Shabbat no se guarda con pijama. Esto no se puede dar. A mí si alguien llama a la puerta y yo salgo con pijama, yo prefiero no salir. Imagínense delante del Eterno andar con pijama, ok, pueden descansar un momento, pero no quiere decir que nos pasemos el Shabbat durmiendo o en pijama. Y aunque si estemos tras una cámara o una pantalla, eso no nos da el derecho de andar como queramos, porque estamos delante del Eterno, estamos delante de su presencia, estamos en un día apartado para Él. Y yo les he puesto este verso que dice Apocalipsis 3:20 o Revelaciones o Hidgalú, como lo quieran llamar. Dice, he aquí yo estoy en pie a la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré en él y él cenará conmigo. ¿De qué cena está hablando? Está hablando de la cena del Shabbat. Recordemos que la cena del Shabbat es una cena de pacto, por eso que se come, porque sin la cena el pacto no es firmado. Sin el vino, el pacto no es un pacto de shalom. Sin el pan. Entonces, todo lo que nosotros ponemos, ya estamos viendo que todo lo que hemos puesto en la mesa, como les decía la semana pasada cuando dice en Levítico, que santificarán mi templo y mi Shabbat. Como les decía la semana pasada, esto es importante porque el Eterno está poniendo en igual importancia el Shabbat como el Mishkan, como el lugar de su presencia. ¿Por qué? Porque ese es el Shabbat el lugar de su presencia. Entonces es importante que nosotros entendamos que no podemos andar como queramos en ese día. Si los 6 días de semana lo hacemos en el Shabbat, no. Tenemos que tener suma reverencia delante de Él. Y si nosotros no somos, aunque si nosotros no somos hijos de Aarón y tenemos que llevar toda esa ropa que tenía Aarón, pero como les decía, sí podemos hacer la función de Aarón. Y aún en Éxodo 19:6 nos llaman una nación santa, un reino de Coanín, pero no habla de que nosotros tomemos la posición de Aarón, porque no podemos usurpar la posición de Aarón, sino que nosotros podemos hacer su función. Y la función de todo Coanín era enseñar al pueblo el corazón del Eterno, su palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No solamente hablar y hablar o postar por Facebook o inclusive pelear, porque muchas veces en las raíces hebreas lamentablemente se está llevando a eso, sino que con nuestra vida, con nuestro comportamiento, nuestras vestimentas sean de justicia. Como dice Apocalipsis 3:5, dice, el que prevalezca con ellos será vestido de ropa blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. De hecho, yo le reconoceré delante de mi Padre y delante de sus malajín. Y Apocalipsis 19:8 dice, lino fino y resplandecente y limpio se le ha dado para vestir. Lino fino son las obras justas de los Kadoshim de Yahweh. Otra vez nos vuelve a hablar de la justicia. Entonces el Eterno nos está hablando no simplemente que nos vistamos, porque podemos vestirnos y muy bien sabemos que la ropa no hace al monje,
pero es importante que sepamos estar delante del Eterno, vestidos correctamente, como Él lo merece, con el privilegio, como Él nos levantó la cabeza, nosotros también tener ese entendimiento de que Él ya nos levantó y mantengámonos en esa elevación. Y no simplemente eso, sino que seamos justos, hagamos obras de justicia como a Él le place, porque para eso nos llamó, para que seamos diferentes entre todas las naciones, para que seamos ese pueblo apartado para Él, no para nuestra propia exaltación, sino para que lo reconozcan, aun cuando nos vean caminar por acá y digan, ah, esa es la que cree en Yahweh. Wow, es una bendición para mí. No que digan, ah, esas son los nuevos de raíces hebreas. Mejor ni te juntes con ellos porque te van a criticar. No, sino que nosotros seamos reconocidos para la exaltación por nuestras obras justas, porque ayudamos a los demás a entender con amor, como decía antes en los versos, con amor, con entendimiento, con sabiduría, pero sobre todo con temor a Yahweh, porque eso es lo que el Eterno desea de su pueblo, que nosotros nos mantengamos obedientes, que nos mantengamos apoyándonos y ayudándonos los unos a los otros, pero reconociendo que Él es nuestro soberano. Así que hermanos, espero que esta parashá les haya alimentado y pues si tenían alguna duda o algo con esta parashá, yo espero que hayamos entendido todos ya qué significa el Shabbat, la importancia y la relevancia, perdón, de este día Kadosh, de este espacio sagrado en el cual el Eterno abre ese portal y nos ve a todos unidos. Pues si nos ve, que seamos verdaderamente a la altura inclusive de Abraham, a la altura inclusive de Jocabed, a la altura de Moshe, a la altura de todos nuestros hermanos. Sin duda no vamos a llegar a ser como ellos, porque tuvieron una función específica, pero sí tener la honra y el privilegio y llevar nuestra vida a ese honor que tuvieron también ellos, a seguir a Mashiach y no dejarlo a él de lado nunca, sino a reconocerlo en cada momento del Shabbat, en cada oración, en cada estudio, en cada cosa que hagamos, aun cuando doblamos la servilleta o el mantel, cuando cerramos ya el Shabbat y cerramos el mantel, reconozcamos que estamos cerrando un día apartado, un día precioso, que solo si el Eterno nos permite volveremos a vivirlo después de 6 días. Así que hermanos, espero que esto les haya sido de alimento y pues que el Eterno los siga bendiciendo. Amén. Amén. Toda Rabá a esta porción que el Eterno nos ha permitido llegar con vida, con aliento, para que podamos meditarla y podamos examinarnos, porque si estamos aún vivos es porque tenemos la oportunidad de rectificar lo que hasta el día de ayer o hasta hace unas pocas horas podíamos habernos equivocado. Cada oportunidad que el Eterno nos da para rectificar en nuestras vidas no es para nosotros glorificarnos o gloriarnos, sino que es para que el Eterno pueda reconocernos. A mí me encantó ese versículo, muy hermoso, Apocalipsis 3:5. Sígalo meditando porque es una parte muy fundamental cuando dice que y no borraré su nombre del libro de la vida, yo le reconoceré. O sea, ¿qué quiere decir? De que esa vestidura que nos habla en el versículo 19 nos estaba dando esa demostración de que nosotros somos nobles, que nosotros somos gente importante, pueblo especial, y que Él nos ha escogido de entre medio de todas las naciones, como siempre hacemos la oración de la Torá. Entonces, como somos esas personas nobles, entonces estamos cubiertos de la santidad de Yahweh que Él representa, y entonces seremos nosotros sabios para que nosotros podamos
reconocer que esa cena es fundamental para que Él pueda venir a cenar. Recuerde que Él es el Rey y Él no puede cenar con nosotros si nosotros no estamos debidamente ordenados. Y toda esta parashá número 22 nos trae a nuestra vida que sigamos rectificando, podamos corregirnos. Y una de las cosas que nos enseña este pictográfico es que trae el dibujito del cayado. Y yo me quiero concentrar en el cayado porque hay una de las partes de las letras que nuestra hermana nos ha subrayado, que nos ha marcado con el amarillo, y es aprender. Aprender. O sea que nos quiere decir que nosotros no dejaremos de aprender. Nunca nos sintamos que nosotros sabemos más. Eso es lo más importante, de que podemos nosotros sobresalir en el entendimiento, en la sabiduría, cuando nuestra vida es humilde. Y entonces vamos a poder celebrar correctamente el Shabbat. Cuando nosotros aprendemos, yo quiero, amados, que usted, cuando estén dándose estas enseñanzas, usted pueda escuchar primeramente atentamente para luego aprender, para que nosotros podamos celebrar correctamente el Shabbat, que seamos guiados en el camino correcto. Entonces no vamos a faltar en ninguna de las ordenanzas, no vamos a transgredir el Shabbat. Entonces vemos de que ya nos quedó claro que esa congregación, una de las cosas que es muy sorprendente es que Adonai necesita vernos congregados, necesita ver esa congregación, necesita vernos congregados porque Él no es individualista. Y como dijo la hermana, que Él, si nos viera individualmente, ya nos hubiera exterminado. Él ya hubiera visto más con esa lupa que Él tiene, todos los defectos que nosotros tenemos. Por eso es que es necesario que en el Shabbat estemos congregados, podamos cumplir ese mandamiento de congregarnos. No pasemos por cómodos. Ya nos acomodamos de la pantallita, ya nos acomodamos de las conexiones. Esfuércese, porque cada uno de los mandamientos que Adonai ha dejado no son abolidos, y si nosotros no los cumplimos, entonces no vamos a estar llegando a la perfección que significa cada uno de sus mandamientos. Entonces vemos de que Él le dice de los hijos de Israel y les dijo a ellos, estas son las cosas que Adonai les ha ordenado hacer. O sea que Él primero le gusta ver la congregación para Él poder revelar cada una de las cosas, las órdenes que Adonai quiere hacer a cada uno de nosotros, a esa cajal, para que nosotros no tengamos esa confusión. Vea por qué muchas veces cuando las personas solamente se quedan cómodos solo viendo videos, y desgraciadamente pues no hay muchas quejilot, y nosotros que tenemos la oportunidad de tener una quejilá física en Barcelona, aprovechemos cada uno de esos minutos, de esos segundos en ese espacio que Adonai abre cuando llega el momento del Havdalah. El momento de quitar el Mishkan, como lo explicó la hermana, de quitar el Mishkan. El viernes ponemos el Mishkan y abrimos ese espacio que es la oportunidad que tenemos nosotros de que Adonai nos vea. No quiere decir de que Él no nos vea a los 6 días de actividad, pero Él se entrona ese día. Él se entrona. Y usted se imagina Él entronado, dedicándonos esas horas, esas 24 horas de la salida del sol hasta la puesta del sol. Solamente son 24 horas en una semana que nosotros podemos decir, despojarnos no es difícil. Cuando de verdad amamos al Eterno, no es difícil. Entonces,
Aprovechemos, amados, aprovechemos ese portal, ese espacio que el Eterno abre en ese momento, cuando Él se sienta en el trono, para vernos a nosotros como es nuestra forma de acercar. ¿Cuál es la terumá que nosotros estamos elevando al Eterno en cada Shabbat? Y eso es lo que más nos tiene que preocupar. Y una de las cosas que nos tiene que más preocupar es esa teruma, esas oraciones, esas acciones, esas formas de hablar con nuestros labios, cómo son nuestras expresiones, qué hacemos en el Shabbat. Esas son las cosas que tenemos que preocuparnos y que en nuestra vida vaya cumpliendo esa forma de apartarnos para el Eterno, dedicar ese tiempo, dejando toda tradición occidental. Recuerde que en el Shabbat no puede usted traer las tradiciones occidentales, sino que tiene que despojarse su mente, limpiar su mente de la forma occidental que fuimos enseñados muchos años. Pero para Adonai no hay nada imposible. Es que recuerde que cada vez que nos acercamos al Eterno a escuchar la Torá, no venga con la mente occidental. Porque al llegar con la mente occidental, usted no se va a quedar con la esencia que ha sido entregada a este estudio, esta porción que es importante para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ahí nació esas preguntas, pero yo le hago una pregunta. ¿Qué es lo que ocupa más tu corazón? ¿Qué es lo que está ocupando tu corazón? Que estamos, y nosotros estamos impidiendo que nosotros seamos bendecidos con esa presencia del Eterno, o estamos siendo nosotros nuestros propios estorbos. Esa es la manera en que nosotros tenemos que revisarnos y concentrarnos en lo que Adonai quiere que nuestras vidas cambie, porque estamos en el año de que tenemos que cambiar. Esa es la oportunidad que Adonai nos está dando, y porque tenemos que ser esa luz. Shemot 35 del 14 al 18 nos explica correctamente la manera de cómo estamos representando la luz. El alma, muy buena explicación. El alma es prácticamente lo que tiene que estar encendido de una manera correcta por medio del Ruach HaKodesh. El alma será ese tipo de luz que tiene que alumbrar el día del Shabbat. Recuerde que todas las cosas que nosotros ponemos en la mesa no son cualquier cosa, ojo, sino que son representativos. Pero lo que Adonai mira en nuestras vidas es nuestra luz que nosotros reflejamos. ¿Qué tipo de luz nosotros estamos siendo? ¿O qué tipo de luz nosotros estamos observando? ¿En qué momento nos estamos alimentando? Por eso es que Yahshua nos decía: yo soy la luz del mundo, todo el que me siga, y esa es la palabra clave de ese versículo, el que me siga nunca andará en oscuridad. ¿Y qué es seguir al Eterno? Hacer puntualmente cada uno de sus detalles. No andaremos en oscuridad. ¿Qué significa esa palabra oscuridad? Que no seremos ignorantes. Entonces vamos a saber cada uno de sus puntos, y toda esta primera lilla nos está enseñando a que nosotros podamos ser esa luz verdadera. Si en nosotros mora Yahshua, quitemos toda mentalidad occidental. Nos conviene, hermanos, nos conviene. Ya es tiempo de que nosotros dejemos toda tradición occidental, todo pensamiento occidental, y que tengamos esa humildad de decir: Padre, no sabíamos nada. No sabíamos nada. Queremos que tú seas usando en nuestras vidas nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, para que el enemigo no
tome posición de nuestros órganos vitales. Adonai, te exaltamos en este hermoso tiempo, en esta hermosa primeras horas del día tercero. Adonai, te damos la honra y la gloria a ti, porque por ti fueron todas las cosas, fueron hechas. Y estamos aquí, Padre, reunidos para que tú puedas perfeccionar en nosotros y que tú nos bendigas conforme nuestro corazón. Si nuestro corazón es sediento a aprender, si nuestro corazón es atento a escuchar ese llamado o ese llamado de atención para nuestra vida, que sea para beneficio, para que nosotros no avergoncemos tu nombre, Adonai, porque nuestras vidas, depende de nuestras vidas, de aquello que hagamos, de aquello que cometamos equivocadamente, nosotros ponemos en vergüenza tu nombre. Adonai, no queremos delante de ti presentarnos como personas de oscuridad, sino queremos estar en esa luz que es seguirte, en ese camino, como tú dijiste, yo soy el camino correcto en el cual debemos andar. Gracias, Adonai, porque nos has dado la palabra, porque nos has dado la Torá. Y bendito seas por toda la eternidad, porque tú en tu inmensa misericordia nos acercaste. Y en tu inmensa misericordia ya habías restaurado ese pacto desde el principio, desde el momento que en tu plan estaba llevarnos al Sinaí. Gracias, Adonai, porque ya no te acuerdas de ninguno de nuestros fallos, sino quieres que nosotros rectifiquemos, pero que no seamos personas cómodas, sino que nos esforcemos para llegar a ese punto en el cual tú ya marcaste. Adonai, no queremos ser estorbo de nuestras propias vidas, sino queremos presentarnos como personas sabias delante de ti. Gracias, Adonai, porque en ti no vamos a estar en luchas que no teníamos que pasar. Gracias, Adonai. Bendito eres tú, Padre, porque tú eres bueno y porque eres amorévole. Gracias, Adonai. En el nombre de Yahshua te bendecimos. Amén. Amén.